Entonces, hermano, vamos buscando en el libro de Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4. Otra vez hemos dicho que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Y ya hemos visto que en capítulo 1, que a pesar de las malas circunstancias, dice que todo fue positivo para él. Lo que él podía entender y ver es que el Evangelio fue más y más predicado como consecuencia de su estancia en la cárcel. Aunque él sufría, también el Evangelio se predicaba al pretorio, en la guardia del César. Y que aún entre los que no querían, pero por envidia, ellos a Pablo predicaban el Evangelio para afligirle a él. Entonces, de todos modos, lo que decía Pablo es que todo fue bueno, aunque él sufría, pero fue Cristo que fue glorificado. Dice, como dice versículo 1, capítulo 1, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Lo que mencionaba al principio, capítulo 4, nos manda que pensemos siempre en lo bueno, si es posible. Filipenses 4, el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que vemos es que... Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Regocijaos en el Señor siempre. Aquí en capítulo 1, ¿qué está haciendo Pablo? Regocijándose. ¿Por qué? Porque en el Señor él podía ver el beneficio, aunque estaba en circunstancias malas, podía percibir la bendición de lo que Dios estaba haciendo por medio de lo que sufría él. Dice entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Estaba él encarcelado y ¿cómo se portaba? Con gentileza, ¿verdad? Entonces, los carceleros, la guardia romana, pues ellos se dieron cuenta de algo diferente de Pablo. De alguna manera le dio a Pablo una puerta para predicar el Evangelio entre ellos y entre ellos algunos se bautizaban, imagínense. Porque dice, confiando en que el Señor está cerca, como el caso también de José, cuando él en Génesis estaba encarcelado,
allá en Egipto, todo malo fue mal acusado en la casa de Potifar, defamado y tirado a la cárcel, pero de todos modos, el Señor estaba cerca. Dios le bendecía. Ahora dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está Pablo, capítulo 1, dando gracias, aunque estuviera él en la cárcel dando gracias al Señor, porque podía ver algo que merecía dar gracias a Dios. Dice, en nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué peticiones hacía Pablo? Pues hacía peticiones acerca de las iglesias donde él no podía ir. Él estaba afanado porque quería predicar el evangelio en varios lugares y estaba allí preso y no podía salir. Pero de todos modos hacía peticiones por los hermanos en varios lugares. Seguía siempre dando gracias a Dios, haciendo peticiones a Dios, y esto le aliviaba el afán. Entonces él podía entender el punto de vista de Dios. Dios le ayudó a entender el propósito de todo. Y aunque no estaba donde quería estar, también tenía esperanza que Dios le iba a escuchar la petición, que él iba a salir de la cárcel y otra vez volver a predicar. De todos modos, estaba contento. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces dice otra vez el versículo 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto fue obvio en Pablo. La paz de Dios, ahí están los paganos, los romanos, y aún los hermanos y los judíos incrédulos. Ahí está Pablo encarcelado. ¿Okay? Por causa de los incrédulos allá de Jerusalén. Por eso estaba encarcelado. Ahora, están pensando en afligir a Pablo, pero ¿cómo está Pablo? Feliz. Tiene paz. ¿Cómo se entiende? Sobrepasa entendimiento. Sobrepasa porque ellos no entienden cómo Dios piensa. No entienden cómo Dios guarda los pensamientos de uno. Entonces, no importa la circunstancia, el cristiano es capaz de tener un paz que el mundo no entiende, porque no entiende el mundo los motivos del cristiano como hermano en Cristo, el apóstol Pablo. Entonces, yo pensaba que sería bueno conectar capítulo 4 con capítulo 1, ¿verdad? Porque aquí vemos la acción y después nos exhorta que imitemos a Él, ¿verdad? Es como dice 1 Corintios 11. Pablo siempre hacía todo con propósito. Sí, quería agradar a Dios y quería complacer a Cristo Jesús. 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces aprendemos de Pablo por imitarle a él. ¿Por qué? Porque él imita a Cristo. Él sigue a Cristo, él ve el ejemplo de Cristo, la paz, la tranquilidad, la fe, el amor, la perseverancia, el propósito de la vida. Él ve a Cristo, él sigue conforme al mismo ejemplo y también sirve de ejemplo a otros. Ahora, ¿podemos nosotros hacer eso? También, ¿verdad? Podemos imitar a Pablo y
servir de ejemplo para otros. Porque otros nos van a ver, nos van a imitar. Todo el mundo está viendo. Es como los padres. Tienen sus hijos a los pies, a veces, ¿verdad? Les hace tropezar, ¿verdad? Siempre están por allá, les están mirando. Siempre. En los momentos buenos y malos los están observando. Y usted sirve como ejemplo de ellos. Y también los demás de la familia, los vecinos, la gente del mundo donde trabajamos, nos están mirando. Y nosotros, por ejemplo, somos profesores, ¿verdad? Somos maestros enseñándoles un ejemplo de Cristo. El gran capítulo 2 de Filipenses, el gran ejemplo de Cristo es así. Explica Pablo en capítulo 2. Si podemos leer aquí capítulo 2, comienza con esta exhortación. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo o el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Quién es el ejemplo de eso? Pablo mismo, ¿verdad? Jesucristo mismo es el ejemplo. Si tenemos todos el mismo sentir de Pablo, tendremos también el mismo espíritu. Seremos unánimes si todos andamos de la misma manera, sintiendo este deseo. Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él. Así es Pablo. ¿Merecía Pablo estar encarcelado? ¿Qué de la dignidad de Pablo? ¿No merecía mejor? Claro que sí. Un apóstol de Cristo Jesús, embajador del Señor de señores. ¿Y dónde estaba? Encarcelado. Entonces, ¿pero qué pensaba él? ¡Qué miserable de mí! No. ¿Está pensando qué? Está pensando en otros. Otros que él quería servir, quería ofrecer su amor, su apoyo, su instrucción, quería impartir dones de Dios a otros. Entonces, está siempre mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esto, entonces, si seguimos el ejemplo, nos hará unánimes, siempre pendientes a los demás, pendientes. Así la iglesia se forma en una comunión, un grupo ¿cómo se llama? Copartícipes, cada uno haciendo su parte, haciendo un cuerpo. Dice el 5, Jesús es el ejemplo de eso. Ahora, ya hemos hablado del ejemplo de Pablo, ahora hablamos del ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ya hablo que debemos tener el mismo
así sentir, sintiendo el dos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿ok? Sintiendo una misma cosa. Dice entonces que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Merecía Jesús la muerte de la cruz? No. ¿Merecía Jesús esta falta de dignidad de descender de su trono de gloria y ocupar este cuerpo de barro, de polvo? No. Él merecía mejor trato. Merecía toda la adoración de la creación. Es creador. Él es Señor de señores. Es Rey de reyes. Pero dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué será eso? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Porque era igual a Dios, era Dios, ¿verdad? Dios en el cielo. Aferrarse es como, no significa como terco. ¿Cómo Como qué? querer, Ajá. como alegar. Ok. Ajá. Enfocarse, Ok, enfocarse. darle más importancia. Ajá, hermano. Dice la escritura que era igual a Dios, pero no se aferró al ser igual a Dios, sino que, o sea que se refiere a su deidad. Ujú. Pues es que nunca negó ser Dios, ¿verdad? Siempre fue Dios, pero no. Se aprovechó de eso. Sí, no, ya sé, eso es. Aferrarse es como de agarrar y retener y no soltar, ¿verdad? La dignidad, la gloria, la adoración. Siempre merecía la adoración, porque siempre fue Dios. Pero de todos modos, descendió, ¿verdad? Del cielo, ¿verdad? Sí. Entonces, la cuestión es que cuando ocupó este cuerpo del hombre, andaba aquí en la tierra, ¿cómo le trataban los hombres de la tierra? Pues mal. Muy mal, ¿verdad? ¿Le adoraron? No muchos. No muchos. Entonces, él supo que iba a sufrir eso porque es Dios. De todos modos, aceptó el abuso, el maltrato. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Okay, para salvar a nosotros. Por amor, eso es, por amor a nosotros, aceptó ¿cómo? Maltrato, disgusto. Entonces, los insultos de los hombres, ¿verdad? Jesús aceptó todo eso. Porque Él quiso entregar a su cuerpo como sacrificio por nosotros. Entonces, ¿qué corazón le hizo capaz de hacer eso? Este corazón que estamos estudiando, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Entonces Jesús servía aquí en la tierra como un siervo. Pues sí, ¿verdad?
¿Se acuerda cuando tenía los 11 discípulos congregados antes de morir? ¿Se acuerdan que buscó una toalla? Sí. Empezó a lavar los pies. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se acuerda? Que él no quería que se los lavara. A mí no, dice. A mí no me lava los pies, no. Todo el cuerpo. Ajá. Pero Cristo dijo, si no lavo los pies de usted, no eres mi discípulo. No tiene parte conmigo. Entonces dice Pedro, lava el cuerpo entero. Pero no sabía. Ajá. Pero el punto es que Cristo demostró que Su humildad. debemos de ser humildes y debemos de ser siervos. Hermanos, esto es difícil para nosotros, muy difícil. Especialmente si salimos de una crianza muy humilde y vemos a todo el mundo más poderoso y más rico que nosotros y llegamos a estar un poco defensivos, ¿verdad? No quiero que nadie me trate mal. Tengo mi dignidad, tengo mi orgullo y no me traten mal y hay que respetarme y todo es de respeto. No me respetó, pues que no me miró bien, ¿verdad? Me miró abajo, ¿verdad? No me saludó bien, mire, no me respetó, ¿verdad? Estamos siempre, sí, ofendidos porque alguien me trató mal. ¿Por qué? Porque pensamos, estamos luchando para defender nuestra dignidad. ¿Qué dignidad tenemos nosotros? Pero digo yo que, porque en aquel entonces esa era costumbre de lavar los pies, pero de lavar los pies, eso era un trabajo que se lo daban a los esclavos, a la gente que venía a visitar, porque como caminaban en sandalias, en la tierra, todo eso, se lo daban a los esclavos, a los sirvientes, o se lo hacía uno mismo, pero no el Hijo de Dios, hacer una cosa Sí. que nadie se hace. O sea, Él nos enseñó un ejemplo de humildad, de servicio, que ni siquiera los apóstoles le dieron ese servicio a Él. Él tuvo que hacerlo. Sí. Increíble, ¿ah? Tenemos un gran ejemplo moderno hoy en el movimiento de feminismo, porque siempre, pues uno puede, depende del punto de vista, ¿verdad? ¿Qué papel tiene la mujer? Pues tiene que criar a los niños, Servir a sus maridos, a sus hijos. limpiar el piso, ¿verdad? Y todo el desorden de los niños hay que cuidar la ropa y es trabajo excelente o humilde. Humilde. Pues muy humilde, ¿verdad? Y de la cocina vienen todos hambrientos, están quejándose y viene y la madre prepara lo que puede, ¿verdad? Y los niños se quejan de eso y se quejan del otro y nada está muy bien hecho. Y entonces, ¿qué piensa? ¿Cómo piensa la mujer? ¿Honrada? No, no muy honrada, muy humillada, ¿verdad? Debe ser entonces el trabajo de la esclava. Y la madre dice, no soy esclava de ustedes. Cuídense a sí mismos, ¿verdad? En el matrimonio, ¿qué papel ha dado a la mujer? ¿Un papel muy bajo o muy alto? Es el mejor papel. Es muy alto, de veras, ¿verdad? Que es que la mujer que mesa la cuna, ¿qué dice? Mese. Que mece la cuna es ella que gobierna el mundo. De alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo? Porque ella entrena a los chiquitos, pero no se quedan chiquitos por vida. Llegan a ser hombres y mujeres grandes. Dependiendo del papel que desempeña la mujer en su casa, ¿Es cierto? es lo que los hijos Ujú. van a hacer. Porque si les sirve, como usted dice, el papel de la mamá de servirle a los hijos, y los hijos muchas veces rechazan la comida, uno busca la forma de que el niño esté contento y le vuelve a preparar lo que
a veces lo que Él quiere, Ujú. ¿verdad? Y enseñarles con amor las cosas, porque si no, ellos van, si uno se pone muy gritón y Sí, muy sí, ajá. ofensivo, Pero así aprenden, van a ¿verdad? ser violentos Ujú. también, van a Sí. seguir el mismo y al rato van a andar en esos movimientos que hacen ahora. Así es. Y la mamá es ella que enseña la gratitud, el respeto, el orden, Compasión. compasión. Son principios que sembramos muy temprano en la vida y si no lo hacemos, los niños llegan a adultos y todavía son niños, ¿verdad? Chillando estos hombres, ¿verdad? De 50 años se chillan como niños, ¿verdad? Pero el problema de hoy es en un mundo tan feminista, donde la mujer tiene sus derechos, Ujú. donde el hogar es muy bajo, es Sí. insignificante, Ajá. y servir es muy humillante, No son ¿no? bien. Entonces las mujeres hoy día, y a veces se ve también con las hermanas, no piensan, no tienen la mente de Cristo en ellas, de que el mejor servicio que uno le puede dar a Dios y al mundo es servir a su familia, a sus hijos, ser ama de casa, estar en la casa, enseñar. Así es como uno cría ahí una generación buena. Entonces, pero muchas veces le tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, de que no hay una llamada más importante que la llamada de ser madre, de ser esposa. Sí. Porque a veces les enseñamos mucho a nuestras hijas de que vayan a buscar una carrera, de que lleguen hasta la cumbre, de ser profesionales, y entonces no se quieren quedar, llegan a crecer, crecen, van y buscan una carrera, buen salario, Sí. y entonces cuando vienen, si se casan, porque muchas ni se casan, Porque no no quieren quieren entrar en ese este. servicio, esa humildad, Sí. Entonces, si se casan a veces y tienen hijos, los meten a los daycare, los meten a cualquiera que no es la madre que los está enseñando. Es muy triste, ¿no? Entonces, por eso hoy tenemos una cultura de muchachos que sufren de depresión, se matan, es una carga para la sociedad. Sí. Pues la madre no está ahí. El problema es que tenemos que tener nosotros mismos respeto para lo que hacemos. Cuando ofrecemos, cuando servimos a otros, tenemos que aceptarlo como algo digno. Tenemos que ser dignos en la forma de servir. Como Cristo. ¿Cómo fue Cristo en su servicio? Se quejaba mucho Jesús. Cuando le escupía, ¿cómo se llama? ¿Verdad? La escupía. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Encomendaba la causa No. de Dios. Entonces, Jesús es el ejemplo de alguien que no chillaba, no se quejaba de lo que hacía en su servicio a nosotros. Porque fue servicio muy alto. Y así también nosotros tenemos que, en nuestro corazón, aceptar cuando hacemos servicio humilde, es algo muy digno y digno de respeto que hacemos. Dice entonces el 8, estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte de cruz. La palabra aquí, yo creo que además de la cruz y su muerte, es la palabra obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte, obediente. Porque lo que hacemos en el servicio el uno al otro es obediencia a Dios. Cuando servimos a otros, cuando miramos al ejemplo de Cristo y le seguimos, es lo que debemos hacer. No es algo extraordinario. Es obediencia a la llamada del Evangelio, aceptando hasta la muerte el servicio a Cristo. Entonces dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, si queremos seguir a Cristo, tenemos que, dice, negarse a sí mismo. ¿Y qué más? Tomar su cruz y seguir en pos de mí. Entonces, negar a sí mismo, tomar su cruz
Esto es como Jesús, ¿verdad? Ahí es donde viene el servicio. Sí, esto es pesado, muy pesado. Es horrible, es sufrimiento hasta la muerte. Y dice, seguir en pos de mí. Y así habla. Y lo más difícil es cuando uno tiene que servir a los enemigos, a los que nos hacen daño. Eso aún más difícil Hay que porque servirlos porque estamos mandando Jesús unidad. murió por quienes? Por los que le mataron, ¿verdad? Es como dice en Hechos 2, en el sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, ¿a quién hablaba Pedro? Dice, Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis, ¿quiénes? Ellos, ¿verdad? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, al cual Dios levantó. Pero dice entonces 37, sepa pues, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿de quiénes eran la primera iglesia al principio? Los que mataron a Cristo. Los que mataron a Cristo. Ellos eran los primeros cristianos. Eran los que crucificaron a Cristo. Entonces, Colosenses. ¿Qué iba a decir de cuando Jesús estaba lavando los pies, no? Sabía que Judas, ya él sabía que lo que tenía Judas en su corazón. Y entonces, aún a él le lavó los pies y le sirvió. Lavó los pies de Judas, ¿verdad? Lo iba a traicionar. Un enemigo de Cristo, o sea, un ejemplo grandísimo. No le dijo a Judas, váyase que usted me va a traicionar, usted no es digno de lavarle los pies. Se los lavó, le sirvió, ¿no? Sabiendo lo que iba a hacer. Sabiendo lo que iba a hacer, unas cuantitas. Ya había hecho el negocio, ¿verdad? Ya había hecho. Es un buen ejemplo que nos ha dado de servir a nuestros enemigos, ¿no? No, así es. Se hacen daño. Colosenses 1, 24. Colosenses 1, 24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Okay? Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Okay? Él sufría por ello, ¿verdad? Estaba encarcelado. Esta carta fue de la misma, que escribió cuando escribió también Filipenses. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Jesús murió por nosotros, fue afligido por nosotros en su servicio a nosotros, dice ahora Pablo, en su servicio a los hermanos, dice cumplo. ¿Qué será? Cumplo. Okay. En mi carne lo que le falta, cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo ya sufrió mucho, fue afligido mucho por nosotros, ¿verdad? Pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque murió, resucitó, ascendió al cielo. Ahora, ¿cómo se formó la iglesia? Por medio de los discípulos de Cristo. Y cuando predicamos el Evangelio, hay muchos que rechazan, muchos que nos afligen,
muchos que nos odian. Entonces sufrimos por ser cristianos. Así dice. Entonces sufrimos y dice, cuando sufrimos por Cristo, cumplo lo que le falta. Porque hay más aflicción que hay que padecer para llevar a cabo el plan de Cristo aquí en la tierra. Ok, volviendo a Filipenses 2, dice, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios, viendo lo que Jesús había hecho, le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué es lo que Dios promete cuando nosotros terminamos en este camino? Cuando aceptamos lo que sufrimos en la carne y por fin llegamos al fin de la vida, ¿qué hará Dios? ¿Ok? Hermano. Pues aquí en la tierra nos ofrece las bendiciones espirituales que el mundo no puede recibir. Así es. Y al final de la vida, pues la vida eterna. Vida eterna. Y cuando habla de corona de vida, ¿será que cuando hablamos y pensamos de corona, qué es el símbolo? ¿Qué es? Okay. Hay honra y hay honor, ¿verdad? Entonces, y el honor que Dios ofrece es una corona de vida eterna. Y no podemos tal vez imaginar lo que Dios ya ha planeado para la eternidad. Podemos imaginar un poco, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado ¿qué hizo Dios por Adán y Eva cuando los crió? ¿Dónde puso Dios a Adán? ¿Perdón? En un jardín. Ok, en el huerto de Edén, ¿verdad? ¿Cómo fue el huerto de Edén? Muy bello. Perfecto, ¿verdad? Bello, bonito, placentero. ¿Nevaba? No creo que sí. Una tierra desierta, sin lluvia, no. ¿Con fieras comiéndole? Tampoco, ¿verdad? ¿Cómo fue el huerto de Edén? Tranquilo, con paz, placentero. El tiempo nunca mal. ¿Había tornados, huracanes en Edén? No creo que sí, ¿verdad? Dios hizo un mundo perfecto para el hombre que amaba. Ahora, Dios hace todo para los que aman a Dios. En el sermón de hoy, amar a Dios. Vamos a hablar un poco de este concepto, de que Dios ama a los que aman a Él. Nos amará como amaba a Adán y Eva. Y así será en el día de la resurrección. Y ese es el premio que nos ofrece a nosotros. Ok. Vamos a leer un poco más en el capítulo 2. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay. Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparse en su salvación? Ya, está bien, ¿no es? Ocupado, te está trabajando constantemente, ¿no? Ok. Ocupado sin descanso. Entonces, trabajando, ¿verdad? Diligentemente. Con diligencia para lograr las metas, Enfocado tal vez, ¿no? enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Nos tocaron la puerta para que salgamos y terminamos la clase. Muy bien, pues hermanos, gracias por Y el hermano, hermano, No vino, hermano. está enfermo. No. Muy bien, pues déjame ver.